nosotros le damos la bienvenida al doctor Nicolás Pineda, profesor investigador del Colegio de Sonora, para hablar de un tema bastante particular, pues técnicamente queremos saber si es viable o no la privatización del agua potable en Hermosillo. Buenas tardes, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Kareli? Buenas tardes. Buenas tardes también a Aarón y al auditorio de ustedes, a Radio Sonora. Bueno, pues mucho gusto coincidir con usted por este medio. Nos interesaría saber en qué consiste en sí la privatización del agua y cómo favorece, o en este caso, a cómo se está llevando el tema de conversación en redes sociales y demás, cómo afectaría a Hermosillo en caso de ser así. Sí, mira, Kareli, es un tema muy amplio que voy a tratar de resumir, ¿no? La ley del Estado de Sonora permite lo que se llaman concesiones de los servicios públicos. Estos servicios son responsabilidad, por ejemplo, el agua potable es responsabilidad del gobierno municipal y lo puede concesionar a una empresa privada. Y bueno, a eso se le llama privatización, aunque en sentido estricto es una concesión. Se le invita a, como quien dice, a administrar conjuntamente. Eso está en la ley de agua del Estado de Sonora y ha habido casos incluso en tiempos pasados. Aquí en Sonora hubo un tiempo, estuvo Navojoa, estuvo privatizado como 9 años, y a nivel nacional hay ciudades que podemos decir destacadas que tienen el servicio de agua privatizado, y las principales son Aguascalientes, Saltillo, Puebla y Cancún. Son 4 ciudades grandes que tienen el servicio privatizado. Ahora, aquí en Sonora habría que analizar cuál es el problema que se quiere resolver con una concesión al sector privado o con la participación del sector privado. Habría que discutir primero el problema. El problema yo lo concibo de la manera siguiente. Los organismos de agua a veces no pueden prosperar porque son manejados de una manera político-electoral. Esto quiere decir que los directores que se les asignan muchas veces no tienen las competencias necesarias. Además, ahí se coloca mucha gente que es por recomendaciones y se hacen contrataciones de obra y adquisiciones de materiales en base no a criterios técnicos, sino a criterios políticos. Y ese es un poco el problema, tanto en Sonora como en muchos otros organismos de agua. Y bueno, entonces si la solución es tratar de sacar del baile de la esfera político-electoral a la gestión del agua, puede ser la concesión privada una solución, pero esto también lleva a otros problemas. A fin de cuentas, y para resumir mi idea, yo considero que lo clave no es la privatización o la gestión pública, sino el Estado de Derecho. Esto quiere decir que se cumplan las leyes y los contratos y que haya una adecuada regulación. Para que una concesión funcione tiene que estar bien, con las reglas muy claras, y tendría que el gobierno, en este caso el gobierno municipal, ejercer una estrecha vigilancia de cómo se maneja el servicio. Y entonces, resumiendo, para mí no es una cuestión de buenos y malos. Para mí puede haber gestiones públicas buenas o malas, y puede haber gestión privada buenas o malas. O sea, todo más bien depende de qué tan bien se maneja el Estado de Derecho y qué tan bien se lleva a cabo la regulación, o sea, la vigilancia, tanto de la gestión privada como de la gestión pública. Y ese es más o menos un esquema. Yo creo que ahorita no está el ambiente político para privatizaciones, porque se ha, como que se le ha hecho una mala imagen a la privatización ahora en el gobierno actual y se considera algo neoliberal. Entonces hay que buscarle en un marco público cuál sería la manera para que la gestión pública de los municipios del agua potable se lleve a cabo sin caer en los vicios en que caen las gestiones públicas.
Estos vicios son el manejo político electoral, de nombramientos de cargos, de contrataciones de obra, de adquisiciones. Y esa sería en general mi idea, para no hacerme demasiado largo, Carelli. Claro. Oiga, doctor, gusto en saludarlo. En este caso, en dado caso de que se llegara a privatizar el servicio, ¿dónde quedaría Agua de Hermosillo o qué función pasaría a realizar? Mira, Agua de Hermosillo es un organismo municipal que depende del municipio de Hermosillo, ¿no? Sí. Entonces, desaparecería como organismo paramunicipal Agua de Hermosillo, y el municipio tendría que crear un ente regulador, o sea, una oficina que se encargara exclusivamente de la vigilancia del servicio, y el servicio se le encargaría a una empresa privada que sería ya pues no sabemos qué nombre le pondrían, si se llamaría igual o de otra manera, ¿no? Ellos tendrían, en base a un contrato, que gestionar cómo administrar el agua, ¿no? Claro. Y bueno, aquí el contrato es clave, porque ahí habría que ver qué objetivos se le ponen, cómo se le entrega y qué quieren que mejore, ¿no? Si eso no se lleva bien hay cierto desorden, pues puede a veces no funcionar. Aquí en Hermosillo ha habido no muy buenas experiencias con las concesiones. Ahorita tenemos concesionada la planta de tratamiento de aguas residuales y ha habido muchos problemas, ¿no? Muchos de ellos se deben a que no se hace un buen contrato primero, y luego no se hace una buena vigilancia del servicio. Entonces, todo depende a veces de que se maneje con competencia profesional de los dos lados, o si es público, que lo hagan de manera técnico-profesional, ¿no? No sé si está muy enredada la idea, No, Aaron. no, para nada, doctor. Oiga, doctor, en este caso, digo, si se llegara a concesionar el servicio, ¿cómo sería en este caso la política de gestión del agua? ¿Podría abastecer para toda la ciudad? ¿Tendría que invertir esta empresa concesionaria para meter más pozos, por ejemplo? Mira, si se llegara a concesionar el servicio, habría que tener mucho cuidado en el contrato de concesión. Puede haber muchas modalidades y muchas variantes. Se le puede concesionar solo la ciudad, o se le puede concesionar todo el municipio. Claro. O sea, también Miguel Alemán, Quino, San Pedro del Saucito, la Mesa del Ceri, etcétera, ¿no? Probablemente sería solamente la ciudad, y el municipio tendría que seguir administrando lo que se llama los organismos rurales. Y hay elementos muy claves. Por ejemplo, tendrían que ver quién realiza el mantenimiento y quién autoriza las tarifas. Normalmente el coco o a lo que se le tiene miedo a la privatización es a las tarifas, a veces a los cobros altos. Normalmente una empresa privada va a ser mucho más exigente en el cobro de las tarifas, y eso quién sabe si tenga solución aquí en Hermosillo. Primero habría que arreglarlo a nivel público, porque solamente la mitad de los usuarios en Hermosillo están al día en el pago del agua, el 51%. Hay un 26% más o menos que a veces se retrasa y debe 2, 3, 4, 5 meses, y luego hace convenios y se pone al día, y hay una cuarta parte que prácticamente no paga el servicio. Ese sería un gran problema, probablemente una empresa privada no aceptaría recibir el servicio en esos términos, ¿no? O tendría que tener o les tocaría pagar a los que sí pagan el costo general de todo el servicio. Ese es un problema, y eso habría que manejarlo con mucho cuidado en un contrato de concesión, ¿no? Claro. Y pues bueno, entonces tu pregunta sería, depende mucho de todo lo que se diga en el contrato. No puede ser la pura ciudad, e incluso se le puede concesionar unas partes sí y otras partes no. Puede ser que nomás sea el cobro del servicio, la micromedición que se llama, de los medidores y las lecturas y todo eso. Entonces ya depende mucho de ese contrato, ¿no? Y pues ese es en general el panorama, Aarón. Claro. Pues bueno, doctor, ya para terminar,
Me gustaría preguntarle si, por ejemplo, hay ciertos espacios en los cuales o ciertas comunidades aledañas a Hermosillo que como tal no tienen un acceso propio al vital líquido. ¿Cree que de alguna forma la concesión, si se realiza en diferentes sectores que a lo mejor no están suministrando al 100% agua de Hermosillo, fuera como una solución para poder proveerles este líquido? Mira, Hermosillo tiene más o menos un servicio aceptable comparativamente con muchas otras ciudades de México, ¿no? Ahora, habría que ver cómo están los servicios, por ejemplo, en Miguel Alemán, en Valle Aquino, o incluso en San Pedro del Saucito, la Mesa del Ceri, que son un poco las comisarías de Hermosillo, ¿no? Cada lugar tiene su propia problemática. En Quino es muy problemático el drenaje, y bueno, creo que no hay drenaje. Pero Valle Aquino tiene la ventaja de que a lo mejor los que tienen casas allá sí pagan el servicio. Miguel Alemán, pues también hay algo de casas que no tienen, de domicilios que no tienen drenaje, pero habría que ver cómo está la cobranza, a ver si está pagando la gente ahí. Y una concesión, pues básicamente para que le entre una empresa privada tiene que ser negocio, o sea, la gente tiene que pagar el servicio, cosa que a veces no se es tan exigente con un organismo público, porque finalmente lo termina subsidiando, ya sea el gobierno municipal o recibe algún apoyo de la Conagua o del gobierno del estado, ¿no? Pero habría que hacer un diagnóstico de los lugares en los que se va a concesionar para ver cuáles serían los objetivos y ver si el servicio está bien o qué se puede mejorar. Yo te diría, lo mejor es mantener, creo que actualmente no están las condiciones dadas para una concesión privada, ni en la ciudad ni en el área rural. Yo considero que habría que buscarle la manera para que mejorar el servicio como gestión pública. O sea, que no se use política o electoralmente el servicio, que no se nombren un montón de recomendados. Yo veo que hay organismos que tienen mucho personal en Sonora y se llenan de recomendados, que se contratan muchas obras por intereses particulares. Eso habría que empezar a quitar esas costumbres, ¿no? Normalmente los alcaldes quieren cambiar a los directores y estar poniendo a agentes de mucha confianza de ellos, y muchas veces no ponen a los más indicados, ponen a gente que no entiende de qué se trata eso, sobre todo en ciudades, ¿no? Y bueno, eso yo creo que con una buena, habría que comenzar por tener una mejor ley que la que tenemos actualmente, y yo sí sugeriría primero revisar la ley de agua del estado de Sonora y tener una mejor contraloría o ponerle contrapesos a los organismos para que no se abuse de los recursos. Yo hace días platicaba con Aarón y le decía que los organismos de agua son muy atractivos para los gobiernos municipales porque manejan bastante dinero, tienen mucha obra, compran muchos materiales y contratan mucho personal. Entonces, políticamente eso es un pastel o un platillo muy jugoso, muy tentativo para su uso político. A todo eso hay que ponerle reglas o cuidados y controles para que no se abuse de eso. Esa para mí sería una manera de avanzar en mejorar los servicios en el estado de Sonora, ¿no? Muy bien. Doctor, pues se nos agota el tiempo, le agradezco que nos haya tomado la llamada y bueno, vamos a seguir teniendo contacto con usted para saber más cómo sigue este tema. Claro que sí, Aarón y Carelli, con mucho gusto y estamos en contacto, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego, doctor. Un gran abrazo. Hasta luego, buenas tardes a todos, adiós.